Bien, seguimos en vivo en Punta la M hasta las 12:30 hablando y analizando luego de los cambios en el gabinete y la incertidumbre de las últimas semanas, cómo pega o cómo es tomada esta situación por el contexto socioeconómico en general, por los diferentes rubros. El comercio, por supuesto, es otro de los rubros muy afectados, ¿no? En general hay expectativa y la Cámara de Comercio de Córdoba expresó su preocupación por la incertidumbre a través de un comunicado. CASEC es parte, ¿no?, de la Cámara de Comercio de Córdoba y José Viale es el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba que está en diálogo con nosotros en Punta la M. José, Paula lo saluda, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, mucho gusto. Gracias por atendernos para comentar un poco cuál es la situación en general del comercio en Córdoba y cómo se perciben estos cambios o esta falta de cambios por el momento, ¿no? Incertidumbre hasta que se anuncien las nuevas medidas por parte de Sergio Massa, el nuevo ministro. Bueno, nosotros, ¿cómo está el comercio? Ya lo hemos dicho muchas veces, está en una situación bastante complicada porque sobre llovido mojado. Veníamos mal, la pandemia nos tiró muy por debajo y después las políticas económicas de ir emitiendo dinero en forma desmesurada y sin respaldo ha hecho que el poder adquisitivo de la gente baje, porque indudablemente los aumentos de sueldo no pueden seguir a la velocidad que se emite, entonces tenemos un poder adquisitivo bajo y el comercio vive de la capacidad de compra que tengan los clientes. Uh-huh. De manera que la situación en el comercio está muy difícil. Por otro lado, hay escasez de algunos productos, usted lo sabe, no es novedad. Nosotros nos están faltando aceite, nos está faltando café, nos están faltando cubiertas, nos están faltando libros, nos están faltando, hay muy pocas operaciones inmobiliarias porque la gente no quiere hacer nada, tiene miedo, el que tiene dólares los quiere guardar, el que tiene pesos no puede ir a comprar porque el que vende los inmuebles los vende en dólares. En una palabra, está en una situación muy complicada. Uh-huh. Ahora, la segunda parte de la pregunta, paso rápidamente lo primero, que ya lo sabemos todo, lo leemos en todos los diarios. Respecto a la segunda parte de la pregunta, yo le diría que, primero, hay que esperar, evidentemente, nadie puede salir a opinar sobre algo que no ha ocurrido todavía. Nosotros tenemos mucho nerviosismo porque vemos que los actos del gobierno son espasmódicos, son intempestivos y en alguna son incoordinados y en alguna medida, parecieran ser incoherentes. Entonces nosotros tenemos ministros que duran días en sus cargos, después vuelven a otros puestos, otros que son eyectados directamente cuando eventualmente pudieron estar haciendo alguna tarea. Uh-huh. De manera que la esperanza es pobre, aunque no nula. Claro. Evidentemente estamos esperando a ver qué medidas va a tomar. Expectativa e incertidumbre sobre todavía no hay nada hecho o dicho, entonces hay que esperar. Pero en ese marco usted hizo alusión a algo importante que tiene que ver con, este cargo que va a abarcar muchas áreas de lo que es el Ministerio de Economía que antes las tenía a cargo, ¿no? Como desarrollo productivo, agroindustria. ¿Piensa que en un plan macroeconómico integral puede, bajo la supervisión de una sola persona, un equipo mismo, único, puede ayudar a que en el sentido puntual del comercio tenga mejores rendimientos, ¿no? y resultados? Todo lo que sea un plan integral me parece maravilloso. Es decir, todo lo que sea un plan integral me parece que es mucho mejor que lo que veníamos teniendo, uh-huh, que eran parches sobre parches. El plan integral tiene que tender evidentemente a bajar la inflación. Ese es el cáncer. Uh-huh. El objetivo número uno es el cáncer. No ir a buscar si los precios suben, si no suben, si dejan de subir, si suben porque el supermercado tiene la culpa, que la culpa la tiene el formador de precios, que la culpa la tiene la sinarquía internacional, o si la culpa la tiene la guerra de Ucrania. Acá la culpa la tiene la inflación. La inflación es multicausal, evidentemente, pero hay una causa que es sobresaliente, que es la emisión indiscriminada de dinero sin respaldo.
Esa emisión indiscriminada de dinero sin respaldo es el producto de lo que se llama el déficit fiscal. No estoy diciendo nada nuevo, por supuesto. El déficit fiscal necesariamente hay que atacarlo. Y si en ese plan integral al que usted se refiere, hay medidas tendientes a achicar el déficit fiscal, vamos a tener buen resultado. No interesa si eso se hace con un ministerio, con 5 ministerios, con 3 ministerios, con 4 ministerios. No creo que sea ese el detalle. El detalle es ver si tienen voluntad y tienen apoyo político para achicar el gasto público. Pues si nosotros no achicamos el gasto público, no tenemos ninguna chance de resolver. José, y volviendo al tema puntual del comercio en sí, ¿qué pasa con las ventas? Porque hay números que indican por ahí que las ventas no han aflojado. En determinados rubros hay faltantes, pero en otros se vende, y se vende incluso más que antes en algunos rubros, ¿no? ¿Cómo es el tema de la financiación? Volvamos a ese tema. Bueno, efectivamente hay rubros que han tenido un rebote importante porque la gente ha tratado de deshacerse de sus pesos ante la existencia de dólares muy caros, entonces optó por ir a comprar electrodoméstico, por ejemplo. Entonces, si ellos no tenían suerte, han vendido bien. Hay otros que siguen insistiendo en la construcción, y está bien que así lo hagan. La gente se protege. Entonces, que va y compra materiales de la construcción. Entonces, todo lo que sea ferretería, corralones, ¿no? Están vendiendo bien. No están vendiendo bien las inmobiliarias, no está vendiendo bien la ropa, no está vendiendo bien el perfume, no está vendiendo bien las cubeterías. Le podría dar una lista enorme. Sí, la celulosa también, ¿no? Recién mencionaba los libros. ¿Cómo? Con el problema de la celulosa, recién mencionaba los libros, el papel también. Sí, no, las librerías no tienen que vender. Usted sabe que nosotros prácticamente todos los libros que se venden son importados. Claro. Fíjese usted que a los propios supermercados no les va bien. Y mire que venden, y venden mucho, pero no les va bien, porque no les va bien por varias razones. Primero porque a raíz de que el poder adquisitivo de la gente está muy bajo, compra menos y compra más barato. Entonces usted puede pasarse el día vendiendo muchas unidades de pan, harina, trigo, aceite de girasol y productos de ese tipo, que eso no le va a generar a usted una facturación buena o una ganancia buena, porque a usted le va a ir bien en el supermercado cuando pueda vender productos importantes, productos que dejen un margen. Entonces se da el caso, para ponerle el caso de que se están cerrando supermercados, se están cerrando bocas de supermercados en algunos barrios, y se están abriendo en otros donde el poder adquisitivo es un poco mayor. Quiero decirle, no les va bien. Pero bien dice Bueno, recién usted, hablábamos, perdón que lo interrumpa, recién teníamos uno de los primeros móviles hablando justamente de esto, ¿no? Se conoció la inflación del casi el 8% del mes de julio, ¿no? Se apunta y se proyecta por casi entre un 80 y 90% para fin de año, y en el medio negocios, ¿no? Que se las rebuscan, que abren, o familias que se reconvierten, había un negocio, un almacén en el macrocentro de la ciudad que nos comentaba esto. Sabemos que el margen de ganancia se redujo notablemente, pero bueno, tenemos fe, decía la señora, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido va un poco el peso y la tenacidad de su comunicado, al que quiero que haga referencia, porque ustedes piden un gesto político, ¿no? Bueno, yo le escucho muy poquito, pero más o menos he entendido su pregunta. El comerciante es resiliente 100%. Nosotros hemos pasado la pandemia, donde la actividad se bajó a cero, y hemos superado la situación, y en materia, por ejemplo, de puestos de trabajo, no solo los hemos mantenido, los hemos aumentado. El comerciante resiliente finalmente va a terminar vendiendo. El problema del comerciante es que cuando vende de cualquier manera, va recurriendo a su stock. El comerciante tiene que vender y comprar. Tiene que saber que tiene que vender en condiciones que pueda comprar. Porque obviamente no hace falta explicar mucho. Si usted vende a menos del precio de lo que tiene que recomprar,
Cuando llegue un momento que se acabe todo lo que tengan en el stock, se va a tener que cerrar el comercio. Claro. Bueno, la gente tiene, sí, pero yo no creo que le tenga fe a Massa. Tiene fe No, a no, sí mismo. ella se definía como creyente en Dios. Bueno, está bien en Dios, pero también se cree en sí mismo, en ella misma. Claro. Y hay muchísimos casos de eso. El emprendedorismo es maravilloso. El comercio es un generador permanente de puestos de trabajo por eso, porque no afloja. Pero eso no quiere decir que ande bien. No, por supuesto, aceptando que esto, que digo, que el margen de ganancia es mucho menor, incluso a veces llegando solamente a salvar los costos y a veces a pérdida, ¿no? Y ahí voy a la última parte de la entrevista, José, y es el tema de los costos, ¿no? Del mantenimiento de los negocios, de los servicios, que por ahí no tienen el subsidio, digo, entre otros factores que también hacen complicada la manutención, el sostenimiento del comercio. Mire, yo le voy a empezar con una respuesta muy contundente. El único sector que sí que continúa pagando ingresos brutos es el comercio. Los demás sectores, todos han sido objetos de una ley de promoción de las distintas actividades, mediante las cuales o se le ha quitado, en algunos casos se le ha quitado completamente la obligación y en otros se le ha reducido. El comercio no ha sido beneficiado con eso. El impuesto a los ingresos brutos es muy alto, porque a usted cuando le cobran el 4,8% sobre el final de la factura, en la factura usted tiene incluidos los impuestos nacionales, provinciales, municipales, y usted paga ingresos brutos sobre los impuestos que ha pagado, ¿no? Usted se da cuenta. ¿Un total de cuánto? ¿De cuánto impuesto se paga en total, José? De ingresos brutos de 4,8, pero usted lo paga sobre el monto de la factura, sobre el monto de la venta, sobre el monto del IVA, sobre el monto de la tasa de comercio e industria, sobre el monto de la factura de teléfono. ¿Se da cuenta lo que le digo? El 4,8, o sea, claro, multiplicado por mucho. Se hace enorme. Bueno, entonces eso es muy dificultoso y es un tema que nosotros reclamamos permanentemente ante las autoridades provinciales, porque nosotros necesitamos que ese impuesto baje. No decimos de no pagar impuestos, creemos que hay que pagar impuestos, pero que nos cobren lo que sea posible de pagar. Usted sabe que los impuestos excesivos tienden a la informalidad. Bueno, el resto de las cosas cuesta mantener un negocio, es muy caro, porque usted arranca por los alquileres, sigue por la electricidad, sigue por el gas, sigue por todo. Entonces, cuando usted saca la cuenta, cuando usted abre un bar, al día siguiente que lo abrió, tiene 5 o 6 socios, ya golpeándole la puerta, ¿no? Ya le están golpeando la puerta. Vienen de ahí de CAPIF, vienen del gremio, vienen del Ministerio de Trabajo, vienen de la Municipalidad de Córdoba, vienen de Renta de la Provincia, vienen de la AFIP. Son los que me acuerdo, vienen más todavía, le quiero decir. Entonces claro. Usted cuando vende un café, piensa que usted la va a estar vendiendo sola, como empresario independiente. No, tiene 5 o 6 socios. Claro, se está haciendo hincapié en esto, ¿no? En aflojar un poco el nivel y el porcentaje de impuestos en el sector del comercio para, bueno, ayudar a impulsarlo, ¿no? En este contexto. José Viale, un gusto conversar con usted, seguramente lo estaremos molestando en entrevistas venideras, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba expresando su preocupación por la incertidumbre económica y explicando el porqué de este comunicado a través del cual piden un gesto político, un compromiso político en la nueva presentación del paquete de medidas económicas que haga Sergio Massa. Se espera que esta semana, el día miércoles, se anuncien un paquete de medidas que se espera integrales, ¿no? La unificación del Ministerio de Economía con el de Desarrollo de Producción, con el de Agricultura, en un plan integral que ayude a los diferentes rubros en sí, que no sea fragmentado y que una parte del equipo tire para un lado, la otra para el otro, ¿no? Con intereses contrapuestos en sí. Entre el comunicado que mencionaba y que se hizo viral en las últimas horas, menciona la falta de certeza, falta de guía hacia dónde nos conducimos,
que afecta evidentemente al comercio, tanto en la suba de precios, porque la gente está previendo vender de modo también de volver a recomprar, y por otro lado haciendo referencia al costo de los servicios, a la cantidad de impuestos que tiene. José Viale decía, no es que no querramos pagar impuestos, es que la cantidad de impuestos se reproducen de tal manera que hacen muy poco rentable la iniciativa del comercio y la industria en Córdoba, ¿no? Situando lo que es la situación justamente en Córdoba. Y hablaba de la financiación, a las ventas. Viale decía que todo depende del rubro, que hay rubros donde se venden elementos de mucha importancia y hay otros con de menos relevancia, de menos impacto económico, que dejan mucho menos ganancia y hay que vender mucho más. Bueno, parte de lo que estábamos reflejando en los últimos móviles que estábamos haciendo con diferentes comercios en diferentes rubros. Incluso el ejemplo mismo del café que daba José Viale recién lo vivimos con el dueño del bar Santorini.